Hola, ¿qué tal? Hoy te vengo con una nueva serie de videos que va a tratar acerca del tema de biología. Anatomía. Y pues para no entrar mucho en detalles y preámbulos, vamos a proceder a describir la introducción a la anatomía. Así como estamos haciendo un video paralelo que es introducción a la biología, pues este va a considerar y tratar todos los hechos y pues datos observados a nivel de la anatomía. Así que comencemos. Pues bien, para hablar de la anatomía, tenemos que remontarnos un poco a los albores, como siempre lo menciono, a los albores de la historia de la ciencia natural, ¿no? Pues se tiene entendido que el estudio de la anatomía, de hecho, lleva tratándose desde hace tiempos muy remotos, aquellos tiempos en los que los filósofos naturalistas eran quienes estudiaban y se encargaban de verificar ciertos aspectos pues que otras personas dejaban de lado, ¿no? Como el estudio de la observación, de aplicar un método científico, claro que inconscientemente. Entonces, incluso antes, a la era de Cristo, es decir, los años antes de Cristo, ya habían unos filósofos pues que se encargaban de observar tanto la anatomía de los organismos, de los animales, en su aspecto externo, o como anatomía tanto aplicada pues a lo que sería de la superficie corporal. Y también pues habían de los que ya querían ver más allá de lo evidente y se concentraban en la disección, ¿no? Esa labor que se descubrió de hecho por estos tiempos, derivando hacia el investigador a la introspección por parte del investigador hacia los órganos que pues discurrían a lo largo de los distintos tipos de animales. Además también de observar la composición meramente orgánica y sistematizada de los organismos, tanto de los distintos tipos de tejidos, como pues la ubicación de los huesos, de distintos órganos, de nervios, etcétera. Es así que tenemos representantes muy destacados a nivel de la anatomía. Hablamos, por ejemplo, de un Alcmeón de Crotona, quien ya se dice realizaba disecciones en animales. Tenemos pues a Galeno, tenemos a Hipócrates como padre de la medicina. Por cierto, hay que resaltar un punto, y es que cuando tú estudias la anatomía, eh, este de alguna manera se concatena, se relaciona mucho con los temas que respetan en todo lo que es el área de medicina, el área de la salud. De ahí, pues, la importancia de asegurarnos de entender muy bien los conceptos que vamos a ir viendo en la anatomía. Es así, pues, que comenzamos a dilucidar y a, eh, ¿cómo se diría?, deshilachar el tema. Comenzando, pues, por la explicación, por la definición de qué es anatomía. Pues anatomía, de hecho, se puede desglosar a partir de su etimología. Así es que podemos llegar a separar estas raíces, las cuales son anato, o bueno, ana, mejor dicho, que significa algo que está con miras a, o algo que se dirige hacia, es decir, hacia, hacia arriba, contra y golpe, no contra. Este, entonces, estos son de alguna manera las definiciones en español de lo que significan esta raíz, ¿no? Que de hecho comienza como un término griego y que luego se latiniza, ¿no? Anamtein, algo así. Anam, anatemnein, anatemnein, sí. Entonces, este es Asia, ¿no? Reduzcámoslo a Asia. Y tomo, anatomía, tomo, viene de tome, o tomo, ¿no? Que significa pues hacer tomo, dividirlo en tomos, es cortar. Entonces tenemos pues que es un proceso a través del cual puedes cortar para dirigir tu visión o tu vista hacia algo, tu estudio hacia algo.
Es así pues que encontramos la palabra anatomía. Anatomía. Entonces, una vez que definimos la anatomía, eh, tenemos que hablar acerca de los tipos de estudio que podemos realizar a nivel de la anatomía. Tenemos también que hablar acerca del plano anatómico, que es un plano, bueno, un plano que es mundialmente reconocido, ¿no? Tenemos también que hablar de los planos corporales, de los ejes corporales, los tipos de corte que puede hacer, mejor dicho, los tipos de corte que podemos hacer, los tipos de tomos. Y además, para terminar, vamos a ver, si no me equivoco, va a ser los tipos de movimiento que se realizan a nivel pues, de las articulaciones en general, pero de la anatomía como tema correspondiente. Entonces, comencemos pues por el punto inicial, ¿no? El punto número 1, que pasaría a ser los tipos de estudio en los que se enfoca la anatomía. Tenemos pues el estudio que en primera línea se debe llevar. Bueno, no sé si se debiera, pero al menos es como se usa metódicamente para comenzar a explicar la anatomía, ¿no? Y es pues la anatomía sistémica. Estos son tipos de anatomía o son divisiones de la anatomía, ¿no? Que se valen para el estudio pues más completo y general y pues minucioso también, ¿no? Del cuerpo, de la estructura, de la conformación del cuerpo. Es así que tenemos en primera instancia la anatomía sistémica, les había dicho. Y pues esta, como le indica su nombre, se va a encargar de analizar, de verificar el estudio de la anatomía, pero basado únicamente en lo que serían pues los sistemas que conforman el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el enfoque primordial de la anatomía sistémica o sistemática va a ser centrarse únicamente en el estudio claramente dividido en bloques de lo que serían los sistemas que conforman el individuo, ¿no? Ya sabemos que el conjunto de los sistemas y aparatos pues van a conformar el individuo. Es así pues que tenemos esta anatomía sistémica, la cual va a estudiar por ejemplo, la piel, sistema tegumentario, va a estudiar los pulmones, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, etcétera. Pues si hablamos de un sistema respiratorio, pues va a tocar lo que serían las estructuras del tubo digestivo, ¿no? Hablamos de la boca, un esófago, un estómago, un intestino delgado, un intestino grueso, en fin, todo esto perteneciente pues a lo que es el sistema digestivo, ¿no? También hablaríamos pues de hormonas, ¿no? Hormonas como, no sé, la insulina que se encarga de regular el azúcar, la glucosa en la sangre. No sé, una hormona luteinizante quizá que estimula pues la formación y maduración pues de los folículos del ovario, ¿no? Para transformarse en lo que sería el ovocito secundario, ¿correcto? Hablaríamos también de un riñón, unos uréteres, unos cálices mayores, cálices menores, yo qué sé, pues si estamos hablando de lo que sería un sistema excretor, ¿correcto? En fin, así hay muchos sistemas que conforman nuestro cuerpo y de cada uno de ellos se encarga de estudiar la anatomía sistemática. En fin, pasemos al siguiente tipo de estudio de la anatomía. Bueno, el segundo tipo de la división en que se basa la anatomía, pues para poder llegar hasta lo más mínimo de lo que es la estructura del cuerpo humano. Es así que tenemos el siguiente tipo de anatomía, el siguiente tipo de estudio de la anatomía, que es pues la anatomía topográfica
o también conocida como anatomía regional. Pues como su nombre lo indica, esta rama de la anatomía va a encargarse del estudio de ciertas regiones, pues como lo dice su nombre, ciertas regiones anatómicas. Así como vemos en la imagen, vamos a ver que requiere un conocimiento un tanto más amplio de la anatomía sistemática, ya que estos van correlacionados, ¿no? Su estudio. Para comprenderlos tenemos que primero dominar bien eh, el estudio de una rama o de la rama anterior, ¿correcto? Es así pues que tenemos que pasar primero el arduo trabajo de comprender los distintos sistemas que hay en el cuerpo para recién pasar al estudio del cuerpo en bloques, en bloques. Es como vemos así un corte transversal que ya vamos a indicar de qué tipo es y cómo es su consideración. En fin, cada cosa en su tiempo. Por ahora pues indicarles cómo es la complejidad un tanto mayor de la anatomía topográfica. Como vemos en cada corte hay distintos sistemas transcurriendo en un mismo espacio. Y es así como es la conformación de nuestro cuerpo. No es que los sistemas están, pues digamos, repartidos en un brazo o repartidos en cierta parte del cuerpo, sino más bien que todo es un sistema concatenado, todo es un sistema unido, sinérgico. Es una organización, pues como vimos en biología, hay una organización compleja de los distintos niveles de nuestro cuerpo, ¿no? En fin, de esto trata pues esa organización que hay a nivel también de lo que serían las vísceras. Vemos cómo están agrupadas los distintos órganos, los distintos vasos sanguíneos, las distintas estructuras y acontecen en un solo bloque, como vemos aquí. Y de esto se trata la anatomía topográfica, ¿no? De describir los contenidos, los límites que hay, el que comprende ciertos espacios del cuerpo, qué órganos están en etcétera de cosas. De ahí su complejidad. Sin embargo, vamos a ver cosas incluso más complejas, entre comillas, ¿no? Ya que si tenemos la predisposición necesaria, y de hecho si nos gusta el tema, pues claramente nos va a quedarse en nuestra mente, bueno, en nuestro cerebro. En fin, esto es lo que respecta a la anatomía topográfica o regional. Luego pasamos a un tipo de anatomía ya un tanto más aplicada a ámbitos de la salud, ámbitos médicos. Es así que hablamos pues de una anatomía clínica. ¿Pero en qué consiste esta anatomía clínica? Esta es la que se lleva a cabo de hecho a través de cierta maquinaria, los rayos X, las tomografías, eh, las ecografías, las radiografías, etcétera, en fin de cosas, ¿no? Computarizadas, creo que hay incluso algunas. El TAC, el famoso TAC, que son tomografía axial computarizada, si no me equivoco. Después para ver órganos que tenemos, órganos blandos, ¿no? Y pues que tenemos en partes del cuerpo que por cierto está vivo al momento del estudio, ¿no? Muy importante. De hecho es muy importante que tengan en cuenta esto, ya que este tipo de anatomía va a ser, por digámoslo así, ya que en las disecciones que incluso se realizaban antiguamente, la persona ya había pasado por su deceso. Sin embargo, este es un tipo ya más moderno de aplicación de la anatomía hacia la rama de la salud. Y después, a través del uso de estas máquinas, que por cierto se toman en una persona viva, en una persona que aún pues tiene los signos vitales necesarios para poderlos observar y analizar las estructuras, los órganos
en un cuerpo vivo. Esto es muy interesante. Estos, como les indico, estudia el cuerpo a partir de electrones o un chingo de cosas pues que pasan a través de estas maquinitas, ¿no? En fin, esta es una de las divisiones que se reparte la anatomía, ¿no? La clínica. También hay que tener un arduo estudio en lo que es la anatomía sistemática y la anatomía topográfica, ¿no? Tenemos que haber concluido y dominado estas divisiones de la anatomía para comprender claramente el estudio en un cuerpo vivo y que de hecho ya se está aplicando a la medicina, como vuelvo a recalcar. Tenemos finalmente la última división de la anatomía, el cual es la anatomía llamada palpacional. Sí, la anatomía eh, de palpación, por decirlo así. Pues este es básicamente, como ven en la imagen, a partir de, em, podríamos decirle, tocaciones, a partir de palpaciones, es que se puede llegar a determinar o a cerciorarnos de que cierta parte o cierto órgano se presente de manera correcta, digámosle de manera sana, o también examinar y pues precisar que hay alguna deformidad, hay alguna anomalía en donde estamos tocando. Nuevamente, para esto tenemos que tener muy en claro el estudio tanto de la anatomía sistemática, de la topográfica y de la clínica. Es decir, este último punto ya nos lleva como que al punto tope de la anatomía. Es como hablar de inglés básico, inglés intermedio, inglés avanzado y ya el de traductor, ¿no? Algo así. Entonces, estos son los tipos de anatomía que tenemos, ¿no? Así como vimos en la anatomía palpacional, que se encarga de ver si hay anomalías o si el órgano o la parte estructural está correctamente puesta. De igual manera, la anatomía clínica, a partir de las imágenes, en el ser vivo pues puede ver, puede cerciorarse de que realmente todo esté en un lugar correcto y con una ubicación correcta. También se precisan ahí anomalías, ¿no? De ahí su importancia. En fin, ahora vamos a aclarar lo que es la posición anatómica. ¿Qué es esta posición anatómica, anatomista? es, es pues esta posición, de hecho, una forma del cuerpo, es decir, una ubicación, digámoslo así, de ciertas estructuras del cuerpo, como vamos a ver en una imagen para que se entienda, pues es una posición que es tomada a nivel mundial como punto de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que así estemos en Perú, estemos en Chile, estemos en Rusia, en Japón, pues la posición anatómica es una sola. Presenta globalidad, presenta un valor mundial. Es como hablar de los nombres científicos en la biología, ¿no? Como sabemos, pues hay nombres comunes. Sin embargo, estos nombres comunes o nombres vernaculares varían pues de población o de ciudad en ciudad, lo cual hace muy confuso el estudio de ciertos organismos, ¿no? Es así que se crea una binomialidad a nivel de lo que es los nombres, la nomenclatura, que ayuda pues a que en todas partes del mundo hablen un solo idioma, hablando en este aspecto científico. Para poner un ejemplo y no irnos por las ramas, tenemos pues que, para referirnos, digamos, de un conejo, Lepus cuniculus, vamos a tener la seguridad de que si nos vamos a Japón o nos vamos a Tailandia, donde sea, siempre vamos a hablar en ese idioma científico refiriéndonos pues al conejo como Lepus cuniculus. En fin, bueno, ya creo que me fui de avance. En fin, creo que todo conocimiento siempre es bien recibido.
Así que tenemos la posición anatómica, la cual es una posición globalizada con las siguientes características. Vemos ahí en la imagen, ahí, ¡pum! Tenemos la persona erguida, con la frente, bueno, con la vista al frente. Además, como podemos ver, los brazos presenta una anteversión, presenta como que una supinación, pero con el cuerpo de, con el brazo, con el cuerpo del brazo extendido, ¿no? En otras palabras, pues mirando hacia adelante, a los costados del cuerpo. Eh, incluso leí, recuerdo en algún libro de anatomía, que decía que el brazo está con cierta tensión o cierta tonicidad muscular, ¿no? Es decir, haciendo cierto esfuerzo. En fin, creo que son datos secundarios, pero pues quería mencionarlo. Pues están a los lados del cuerpo. Incluso vi en otro libro que decía que el brazo está relajado, puede estar relajado. Pero creo que son temas, no sé. En fin, tenemos también que mencionar a las palmas mirando para adelante, como ven, los pies juntos y mirando hacia adelante, los pies paralelos. Tienen que estar los pies paralelos y mirando hacia adelante. Entonces tenemos lo que es la posición anatómica. Pues bien, esta es la posición anatómica. Vamos a mencionar también unos, como le diríamos, a esta posición puede derivar en distintas posiciones. Sí, sé que suena raro, pero es así. Así todavía. Así como digo yo, ya. Pues bien, como el paciente generalmente no está parado, esta posición anatómica también se toma en un plano acostado o echado. Es así que tenemos la posición, la que se llama decúbito dorsal, ¿no? Es cuando estás acostado así con la imagen, como la imagen. Ese es el decúbito dorsal, ¿no? Es de hecho la posición más común observada a nivel de los estudios forenses, ¿no? De las autopsias o cuando el paciente se encuentra en tu camilla. En fin. Entonces tenemos este plano decúbito dorsal. También hay decúbito prono. Así como vemos en la imagen, pegué. Recordemos también que el decúbito dorsal también es conocido como decúbito supino. Y pues decúbito prono es al revés, ¿no? Con la pancita para abajo. Y tenemos, pues, lógicamente, decúbito lateral, derecho e izquierdo. Y hablar de los planos anatómicos es hablar como, ya por no irnos hacia lo complicado, digamos pues que son planos que intersecan y de hecho van a dividir también el cuerpo en ciertas partes, como vamos a explicar ahora. Entonces tenemos estos planos que son como bandas que separan el cuerpo en el plano anatómico en partes, ¿no? Vamos a ver un plano, por ejemplo, tenemos el plano medial o plano mediano, también conocido en algunas literaturas de anatomía como plano sagital, en donde, por cierto, se explica que todo plano que pase eh, paralelo a este plano sagital, que por cierto es el medial, va a ser denominado sagital y no parasagital como lo hacen muchos anatomistas. Sin embargo, ahora vamos a basarnos en la anatomía de Kate Moore y pues también de anatomías clásicas. Y es así que se explica pues que el plano medial es este, el que pasa por el eje medio del cuerpo, así como vemos en la imagen para que se entienda. Este plano medial va a dividir el cuerpo en dos partes, una derecha y una izquierda, en partes iguales, idénticas. Ya que esto es debido de hecho a la simetría bilateral que poseemos.
Entonces tenemos el siguiente plano, que es el plano sagital. No, perdón, el plano. Ah, por cierto, recordar que todo plano que atraviese paralelo al plano medial va a ser denominado plano sagital, según la anatomía clásica. Y también mencionar que hay un plano coronal o conocido como frontal. Tenemos ciertas suturas a nivel pues, del cráneo entre lo que serían los parietales y el frontal, ¿no? El cual determina la sutura coronal. Recibe el nombre así